Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad, y como en todas nuestras conversaciones, una gran invitada. Además, estamos cerrando el mes de marzo, mes de la mujer, de este año 2026. Hoy nos reunimos con Mariela Formas. Mariela es vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, la CIF. Mariela ha llevado adelante una carrera casi de manera íntegra a través de asociaciones gremiales que lo que buscan son una colaboración más activa entre el sector público y el sector privado, y en este caso, en beneficio de los pacientes. Hablamos de múltiples temáticas, de la ley Recarte-Soto, nuevas iniciativas de reembolso y de cobertura de patologías de alto costo para los pacientes, la pandemia y el rol que tuvieron los laboratorios internacionales para proveer de vacunas a toda la población en Chile. Y finalmente, y no menos importante, hablamos del espacio de la mujer dentro del mundo de la ciencia, en particular para la salud en Chile. Te invito a ver esta conversación porque es realmente interesante. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. Hoy con una invitada de lujo, además en el mes de la mujer, así que doble propósito. Mariela Formas, muchas gracias por acompañarnos, por el tiempo, la disposición y bienvenida a Simple Salud. Muchas gracias a ti, Manuel, por invitarme y por generar este espacio, que me parece que es justo una articulación que es necesaria y una visibilización de la industria de la salud que hay pocos. Oye, voy a hacer un disclaimer ahí un poquito de los temas que hablábamos antes de prender las cámaras. Pero en lo personal, para mí es muy interesante esta conversa. Primero por tu trayectoria, pero aparte porque la CIF, y aquí conecto tal vez con el rol actual, es una asociación gremial de, digamos, no sé si exclusivamente creo de empresas internacionales que están presentes en Chile, pero aparte muy activa y de alta relación, de alta frecuencia de relación con la autoridad, con las distintas dotaciones del Ministerio de Salud, muy conectado con pacientes también. Entonces me gustaría partir un poco haciendo ese nexo, desde tu trayectoria personal, profesional, hasta cómo te encontrás con el mundo de la salud. Bueno, mira, yo soy ingeniero comercial de la Católica, estudié Economía y Administración, y la verdad que el mundo público siempre fue de mi interés, el aportar a las políticas públicas. Uh-huh. Pero me gusta mucho también el mundo privado y cómo se conecta el mundo privado con los desafíos públicos. Creo que esa articulación es sumamente necesaria y creo que ese es el rol de los gremios, y por eso hice una trayectoria gremial, básicamente de dirigente gremial. He estado a cargo de gremios los últimos, no voy a decir cuántos años porque no me conviene, pero muchos años, y es lo que más me gusta. Creo que los gremios tienen el desafío de lo público desde un rol privado, y creo que los desafíos que enfrenta Chile y enfrentan sobre todo la economía emergente no se pueden hacer solo, no pueden hacerlo solo los privados, no pueden hacerlo solo el mundo público. Creo que esta amalgama, esta articulación del mundo público-privado y enfrentar los desafíos juntos es absolutamente necesario para saltar al desarrollo y para generar un desarrollo que sea equitativo para todos. Oye, bueno, un poco como para aportar algo de actualidad, digamos, a la conversa. Justo ayer asume el gobierno nuevo, asume una ministra nueva, que además viene desde el rol de directora del CENS, con muchísimo background de datos, de tecnología, de innovación, de información reciente respecto de, no solo, como decís tú, del mundo público, de la parte asistencial, sino también de todo este empuje privado que trae nuevas tecnologías, nuevos protocolos, nuevos procedimientos, nuevas propuestas también para modificar. Entonces como que hay un escenario efervescente, diría yo, desde el punto de vista de ilusionarse en el mundo de la salud con una nueva dirección, con una nueva, digamos, como mirada de largo plazo. Yo creo que este anhelo de ponerle innovación a la salud así es un anhelo que tiene larga data, que ha tenido saltos fragmentados y probablemente una dirección poco articulada, pero han habido varias iniciativas que han dado impulso al hospital digital, la receta electrónica,
que ha sido un poco, bueno, la ficha única, no ha sido de fácil implementación, pero claro, estas ideas han venido. Yo creo que el SENS cumplió un rol, y con la May Twomaly, nuestra nueva ministra, a la cabeza, cumplió un rol muy importante de poder generar, articular las múltiples iniciativas atomizadas que existían de varios años atrás, poder articularlas en un organismo como el SENS. Creo que ese ha sido su gran legado, y me parece que llega hoy día a un ministerio que ya tiene algún training con Hospital Digital, con lo que ya se articuló respecto a la receta electrónica, a la ficha única interoperable. Creo que puede hoy día ser la amalgama perfecta para que estos proyectos que ya que eran atomizados, fueron unificados en el SENS, puedan ver la luz en el ministerio. Así que creo que las expectativas son súper altas. Y creo que ese es el activo que trae la nueva ministra de Salud. Sí. Yo también creo que bueno, de acuerdo con lo que tú decís, no es un tema nuevo, sin embargo, ha pegado como saltos de avance y después queda como un poco en pausa, digamos, bueno, porque hay miles de cosas en salud. Está lleno de emergencias. Exacto, o sea, el mundo de la salud tiene muchas urgencias, claro, tiene muchos incendios que atender, y es difícil separar lo urgente de lo importante a veces. Y me parece que hoy día creo que hay un punto de inflexión, dado el contexto en que vivimos, lo que ha emergido, con la fuerza que ha emergido en el fondo la inteligencia artificial, todo lo que trae la inteligencia artificial, todas las capacidades que puede llegar a generar. Creo que hoy día estamos en una posición donde se puede ver que esto puede llegar a ser muy exitoso. Y bueno, ser más eficiente, tener mejor gestión, requiere que los sistemas estén articulados, que efectivamente tengamos una data disponible. Bueno, yo vengo bueno, ya no puedo decir que vengo de fuera del mundo de la salud, porque ya llevo casi 6 años en el mundo de la salud, así que ya no corresponde que diga eso. Prepandemia, es como que la pandemia marcó un hito y esto es prepandemia. Efectivamente, pero creo que hoy día lo que vemos es que en el mundo de la salud ha costado mucho meter la digitalización, meter mucho las tecnologías fuera de las tecnologías sanitarias específicamente, que van avanzando, de hecho, un paso mucho más rápido que muchas otras tecnologías emergentes. Creo que hoy día estamos en un punto de inflexión donde efectivamente necesitamos adoptar estas nuevas tecnologías para poder gestionar en forma eficiente, en forma eficaz, y bueno, poder aprovechar todas las competencias que hoy día tiene Chile, que quizás han quedado un poco rezagadas porque ha faltado esta articulación. Entonces, bueno, paso por paso, creo que hoy día tenemos una súper buena expectativa de que eso suceda. Sí, yo también creo que hay una buena como animosidad. Ya han habido muchas iniciativas que han demostrado que la articulación público-privada y poner tecnología eficiente a la gestión y genera una mejor salud para todas las personas. Mira, justamente me acordé de un proyecto que hicimos con el SENS en Maipú, hace ya 4 años atrás, 3 o 4 años atrás, justo post pandemia. Creo que fue el 2022, 2023. Donde lo que hicimos fue generar un llamado a una innovación abierta, pero primero lo primero que hicimos fue en la atención primaria de Maipú, en un pilotaje con los CEFAM, poder juntar a los usuarios del CEFAM con los funcionarios del CEFAM y poder juntos generar un diagnóstico común de sus problemas y las potenciales soluciones. Y con eso se hizo un llamado a emprendedores para una innovación abierta. Y bueno, el diagnóstico era súper claro. Ahí faltaba articulación para gestionar la demanda y la oferta dentro de los CEFAM, dentro de la atención primaria. Y bueno, se ganó... Y, perdona, ¿y cómo fue que llegaron a hacerlo en la atención primaria de Maipú? Llegamos porque recibimos un llamado de la Municipalidad de Maipú de articulación público-privada. Perfecto. Porque el laboratorio Teva, el laboratorio Chile, está en Maipú y era parte de nuestros socios. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con Laboratorio Chile? Entonces, bueno, primero veamos qué necesitan.
¿cuáles son sus mayores urgencias? Y bueno, en realidad la atención primaria para nosotros es primordial y vemos que la gestión de la atención primaria está muy deficitaria. Tenemos un problema post-pandemia donde la gente no ha vuelto a los centros asistenciales, por lo tanto tenemos un stock, por decirlo, acumulado de falta de atención, donde gente no ha venido a la atención primaria y no ha venido a sus controles ni a sus exámenes durante 2 años. Entonces, ¿qué hacemos cómo recuperamos a nuestros pacientes en el fondo y logramos atenderlos? Porque tampoco podemos atenderlos todos al mismo tiempo, no nos dan los recursos. Necesitamos generar un sistema que nos permita gestionar tanto la demanda para generar esta atracción, pero también la oferta. Y fue un programa tan exitoso que, bueno, se llamó a un pool de startups, participaron más de 20 startups, con este desafío de lograr gestionar la demanda y la oferta a la vez con idea fuera de la caja, en el fondo. Claro. Y ganó un spin-off, una startup que es un spin-off de la Universidad del Paraíso. ¿Ya? Entonces, esto fue un triángulo perfecto, sin querer queriendo. Se articuló el mundo privado en la CIF, el mundo académico con este spin-off de la Universidad del Paraíso, el mundo más de ciencia público-privado que reflejaba el CENS y el mundo público que era la municipalidad. Claro. Fue perfecto. Impacto directo en los mismos vecinos de la comuna. Impacto directo con una participación de los usuarios de los CEFAM súper relevante en levantar los desafíos y articularlos con los funcionarios. Bueno, este proyecto fue tan exitoso que se pilotó en uno de los CEFAM, donde se trajo toda la data, se levantó toda la data y se limpió la data de todos los usuarios inscritos en uno de los CEFAM. Se articuló la ficha única, se articuló la demanda de cada uno de los usuarios y la contactabilidad. Y se generó un mini programa muy simple, tecnológicamente simple en el fondo, pero lo que logró tener contactabilidad y comunicación directa desde los funcionarios del CEFAM con los usuarios. Y resultó que parece ser una barrera como que... Parece ser una barrera infranqueable, la verdad, que fue un piloto que duró 3 o 4 meses con un tremendo éxito. Bueno, había mucho ímpetu, tanto de los usuarios como de los funcionarios, porque levantaron juntos los desafíos. Entonces eso fue muy importante, generar el involucramiento en estos desafíos es indispensable para que funcione. Indispensable. Y ese piloto fue tan exitoso que, bueno, después la Municipalidad de Maipú compró, en el fondo, esta solución que levantó Gerópolis, que es este spin-off de la Universidad del Paraíso, para sus CEFAM, que Maipú tiene 5 CEFAM municipales y 3 que son del sistema de salud, del sistema central. Fue tan exitoso que luego el sistema de salud, el servicio de salud, lo implementó en sus 3 CEFAM y luego lo está implementando. Hoy día ya llevan un par de años implementando en distintas comunas que eligieron para el servicio de salud, eligió distintas comunas para implementar en la atención primaria y eficientar la atención primaria. Pero tenían unos datos, así como el no se presenta, cuando la gente pide hora, pero no se presenta, bajó, no recuerdo los números exactos, puedo decir una aberración, pero bajó así 70%. Claro, es que las campañas de vacunación, éxito de 98%. O sea, unos números que nos decían como algo tan simple que nace de un desafío conjunto de usuarios y funcionarios, en el fondo, puede llegar a ser tan exitoso cuando uno logra articular este triángulo virtuoso, en el fondo, que es la academia, el mundo público y el mundo privado. Pero fíjate que en otro contexto, el año pasado... en diciembre del año pasado, la municipalidad de Huechuraba, con Nicolás Dualde, organizaron la primera Expo APS y ellos también hicieron mucha exposición de datos con pequeñas intervenciones que tenían que ver con participación ciudadana. Y cómo cambiaban los datos, así con periodos bien acotados de muestreo, 2 meses, 1 mes en algunos casos, pero efectivamente las pérdidas de recursos que tenían que ver con el no presentarse o el de cambio de horas, ese tipo de cosas eran dramáticos. Y cuando eso lo cuantificáis en hora hombre, o sea, el impacto financiero era increíble. El impacto financiero es tremendo y el impacto en los indicadores de salud de las personas es tremendo, porque cuando la adherencia a los tratamientos mejora increíblemente.
los controles, o sea, justamente como tienes controles efectivos, tienes una adherencia a medicamentos enorme, tienes mejores indicadores de salud, tienes mejores indicadores de vacunación, o sea, también tiene un indicador de desarrollo humano y de salud que es súper relevante. O sea, eficientas los recursos y generas un impacto en indicadores de salud que también se refleja, por otro lado, en productividad. O sea, menos gente con licencia, gente más productiva, gente más activa, más sana. Economía local, porque está circunscrito a la comuna. Por supuesto. O sea, es realmente un círculo virtuoso. Y eso pasa por involucrar a las personas, finalmente. Si somos todos personas. Oye, me voy a ir un poquito para atrás, diría yo. Y probablemente al primer año en este rol de la vicepresidencia y la CIF. Y tú ya venías con experiencia de gremial en sectores de la economía bien distintos. Y justamente mi pregunta va para allá. Es como, ¿cuál fue tu impresión de los contrastes? Porque hay una de las cosas que hablábamos antes de prender las cámaras y los micrófonos es que el mundo de salud tiene varias características que lo hacen distinto a, no tengo idea, minería o telecomunicaciones o infraestructura o qué sé yo, el caso de la SOFOFA. ¿Cuál fue como si tuvieses que listar las particularidades del mundo de la salud, ¿con qué te encontraste? Bueno, me encontré primero con un mundo muy fragmentado, muy atomizado. Con poca articulación dentro del mismo mundo privado. Me encontré con una industria muy sofisticada, realmente de alto nivel, pero con data muy poco sofisticada. Y eso me llamó mucho la atención. Mira, qué buen contraste. Sí, un contraste que... Y bueno, a mí me tocó pandemia. Yo llegué ya a los 2 meses... pandemia. Yo llegué en diciembre de 2019. Fue como, bienvenida. Y... bueno, nosotros lo primero que hicimos, dado que efectivamente los laboratorios multinacionales estaban viviendo la pandemia ya en Europa, claro, en el hemisferio norte. Teníamos dos meses, te diría yo, casi 3 de adelanto en el fondo a lo que se estaba viviendo en Europa, a lo que venía para Chile, y viendo cómo el mundo farmacéutico salió a colaborar. En Europa. Rápidamente, todas las bibliotecas de archivos y de investigaciones se articularon, se juntaron con las universidades para buscar la solución. Donde había desarrollo que pudiera ser factible para generar en forma rápida tratamientos y vacunas. Claro, en forma muy rápida. Claro, la vacuna salió en 2 años. Las vacunas en general se gestaron, vivimos en vivo, en el fondo, los ensayos clínicos. Creo que en todas las mesas de Chile se hablaba del ensayo clínico, fase 1, fase 2. La gente conoció la realidad del desarrollo de un medicamento, un tratamiento, una vacuna, y empezó a hablar de esta jerga de ensayos clínicos. Que es un desarrollo que dura 10, 15 años, se hizo en 1 año, pero la verdad es que, claro, se sacaron todas las bibliotecas de investigaciones, se articularon, la colaboración fue como el lema de los laboratorios y por lo tanto nosotros lo primero que hicimos viendo esta experiencia en el fondo del mundo europeo y americano, del hemisferio norte, dijimos, vamos a partir, nos sentamos en marzo, con los primeros días de marzo con el Ministerio de Salud y decirle en qué le ayudamos, qué necesitan. Claro. O sea, de verdad que necesitan. O sea, sabemos que vienen los desarrollos, están en fases muy preliminares. El mundo no tiene solución. El mundo, claro. No es que nosotros no la tengamos, no, el mundo no tiene solución aún. Se está trabajando en ello, pero claramente aquí se necesita hacer una colaboración público-privada demasiado estrecha, porque si no, no vamos a salir de este desafío. O sea, de aquí esto puede costar demasiado alto si no colaboramos. Sí, literalmente, vidas. Exacto. Y yo creo que eso marcó una diferencia brutal entre lo que vimos en Chile y lo que vimos en otros países de la región. La colaboración entre el mundo público y privado fue tremendamente estrecha para que no faltaran medicamentos, para que nunca se tuviera que decidir en la última cama, para que las vacunas llegaran en forma muy anticipada apenas salieron de desarrollo, para traer ensayos clínicos a Chile, que es un país pequeño. Fue súper relevante. El mapa, digo, no es que queda la pasada. Por Dios que quedamos lejos. Pero fue clave para poder articular, ponerse al servicio y generar colaboración. Bueno, de hecho, en 2 oportunidades. Y creo que eso marcó también un punto de inflexión, porque si bien la CIF, la Cámara de Innovación Farmacéutica, es un gremio tremendamente antiguo y como tú dices, no sé si me lo dijiste ahora o me lo dijiste fuera de la cámara, tiene 73 años, 74 años de historia, como gremio, y ha tenido un legado
como decías tú, de generar colaboración y articulación y diálogo con el mundo público. Cuando yo llegué, ese diálogo estaba bastante fragmentado y bastante cortado. Y creo que la pandemia hizo un punto de inflexión porque efectivamente solos, ni el mundo público ni el mundo privado por separado íbamos a poder enfrentar esta pandemia en forma relativamente exitosa o a la altura de lo que se requería. Sí, fíjate que hartas cosas en lo que mencionas, ¿eh? Pero claro, yo creo que en el ámbito salud la pandemia abrió... Por el tamaño del desafío, abrió un espacio que no había otra manera de abordar que si no era colaborando entre el mundo público y privado. Y por otro lado, esta como cadena de suministro que se generó, que se diseñó para este propósito, finalmente terminó beneficiando inclusive a otros países de la región. O sea, en 2 oportunidades Chile donó vacunas a otros países que estaban con una situación muchísimo más complicada. Y no por eso se dejó población sin vacunar. En Chile. En Chile todo el mundo se vacunó. Exacto. Entonces, y aparte no solo el acto propio de la vacuna, sea cual sea de las distintas regímenes de vacunación que había, sino que aparte fue toda la información que se generó a raíz de esa realidad. Una data fantástica que hoy día le ha permitido a Chile efectivamente generar un mayor atractivo, por ejemplo, para ensayos clínicos, que hoy día tenemos ciertos problemas, ciertas barreras técnicas que han dado un poquito de baja, pero efectivamente Chile es uno de los principales países atractivos para la investigación clínica, justamente por la confiabilidad de la data, por la calidad de los científicos y por la rapidez que se puede gestionar un ensayo clínico, que hoy día estamos me duele un poco la guata decirlo, porque llevamos 6 meses después del ciberataque del ISP sin poder volver a la agilidad que tenía las aprobaciones de los ensayos clínicos. Estamos súper urgidos en el fondo porque no queremos perder el liderazgo que ha tenido Chile por las ventajas competitivas que ha tenido, y los otros países, Argentina, Brasil, México, han visto cómo Chile desplegó en el fondo este potencial con estas ventajas competitivas en el fondo para los ensayos clínicos que generan una atracción de inversión extranjera muy relevante. El 26% del gasto en I+D a nivel nacional del sector privado viene de los ensayos clínicos, de la investigación clínica, de nuestros laboratorios de asociación. O sea, es la industria que más invierte en I+D. Y eso además genera encadenamientos productivos con startups, genera absorción de capital humano avanzado súper relevante, o sea, 20 por... Transferencia tecnológica, formación, olvídale. Formación, o sea, la absorción de capital humano avanzado es impactante, es 20 veces el promedio de la industria nacional. Entonces es muy importante poder mantener en el fondo esos recursos y esas ventajas competitivas que tiene Chile. Entonces México, Argentina, Brasil ya no están compitiendo, están agilizando los tiempos de aprobación, están generando políticas de atracción de ensayos clínicos. Entonces estamos como urgidos que por favor volvamos a una de las competencias en el fondo que tenía Chile, que es la agilidad de los tiempos regulatorios. Fíjate que se me había olvidado el evento del hackeo en el ISP, pero claro, en realidad tiene un tremendo impacto porque el ISP no solo, lleva trámites regulatorios como por ejemplo los estudios clínicos o el registro de nuevas drogas que están entrando al mercado. En algún minuto en una conversación con un químico farmacéutico me explicaba que el ISP inclusive está involucrado, por ejemplo, cuando se hace investigación de narcóticos, hallazgos de drogas, o sea, todo el apoyo de laboratorio para el narcotráfico. Exacto. Para combatir el narcotráfico, lo provee el ISP. Sí, el ISP, bueno, cuando uno mira los alcances que tiene, o sea, basta mirar un poco Estados Unidos, Europa, cuando uno habla de la FDA. O sea, la gente en la calle sabe qué es la FDA es norteamericana y está en todo, porque efectivamente es quien resguarda la seguridad nacional en términos de salud, y la salud abarca obviamente mucho más que medicamentos. Yo creo que ahí tenemos una deuda como en Chile de cómo efectivamente fortalecer al ISP, dotarlo de mayor liderazgo, autonomía y por supuesto presupuesto y recursos. Es tremendamente relevante que hoy día miremos cómo efectivamente los países protegen su nación con una FDA, con una agencia, un ICP, qué sé yo, muy potente.
Y aparte hay buenas referencias en América del Sur, o sea, Anvisa. Yo diría que Brasil es la mejor referencia que tenemos. El resto del ISP yo diría que está por sobre la región. O sea, no, sí, bueno, no. la agencia Colombia, que no me acuerdo ahora. Invíma también tiene buena reputación. Tiene buena reputación, sí, pero ISP yo diría que está por sobre. Yo creo que lo único que está por sobre dentro de la región, en el fondo de la TAM, es Brasil, el Invisa. Ya, bueno, hay oportunidades en el fondo para... Hay oportunidades, sí. Hay oportunidades, pero yo creo que tenemos que mirar al mercado europeo, una EMA, una FDA, y ver cómo efectivamente logramos esa institucionalidad que requiere hoy día el Chile que tenemos, que es distinto al Chile de hace 40 años atrás. Y especialmente post pandemia. Yo creo que post pandemia el punto de inflexión, como dices tú, respecto de la data que se generó, es tremendo. Bueno, parte de lo que nosotros hicimos, que también generó una unificación de datos y de necesidades, y hizo un salto cuántico en cómo atendemos a nuestros pacientes. Nosotros para la pandemia, bueno, en esta reunión de Marketing, ¿cómo ayudamos? Dijimos, bueno, primero, Recarte Soto. Todos los pacientes de Recarte Soto no pueden ir más a los hospitales, o sea, es un riesgo de contagio gigante. Claro. Dijimos, ok, nosotros vamos a hacer entrega domiciliaria a todos los Recarte Soto. Y si hay que hacer atención domiciliaria, sobre todo en cáncer, que son medicamentos más complejos, quimioterapia, endovenosa, intravenosa, etcétera. Con cadena fría nosotros nos vamos a hacer cargo y nos vamos a poner en riesgo a estos pacientes. Y para los pacientes del GES, más crónicos pero no críticos en el fondo, vamos a adelantar los medicamentos 3 meses para que vayan los pacientes a buscar sus medicamentos a los hospitales, que es un riesgo cada 3 meses y no todos los meses. Claro. Entonces, hubo varias condiciones habilitantes que facilitaron el disminuir los riesgos de contagio, especialmente de pacientes crónicos y críticos que podrían haber colapsado el sistema de salud, en el fondo, con un riesgo de indicadores tremendo, en el fondo, que no queríamos vivir. Pareciera algo liviano lo que decís tú, en vez de un mes, o sea, cada un mes, cada 3 meses. Pero fue una logística tremenda. Es que a eso voy. Y una coordinación. Yo rezaba todos los viernes para que me dijeran, para que Senabast me mandara las necesidades antes de las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche. Pero, porque era una dinámica. Es que era claro. Pero que no 24/7. 24/7. Y una colaboración. La capacidad logística del mundo estaba sobrepasada. Se puso a prueba la capacidad logística, o sea, la estrechez de la capacidad logística y la colaboración con que se gestionó esa capacidad logística fue tremenda. Y creo que, y eso generó también una data de la que hoy día contamos en Chile, de las capacidades y las necesidades que se levantaron, que hoy día pueden ser muy distintas, que hoy día hay que gestionarlas. Tenemos un desafío ahí de cómo logramos articular al mundo público-privado y satisfacer otras necesidades que han surgido, dado la evolución en el fondo del mundo de la salud, la evolución de la demografía de nuestro país. O sea, de aquí al 2040, el 60% de Chile va a tener sobre 50 años. O sea, de eso estamos hablando. O sea, tenemos y la expectativa de vida se dispara. Y la expectativa de vida es cada vez más alta. Y bueno, eso conlleva, obviamente, que muchas enfermedades que antes eran más bien críticas se transforman en crónicas. La gente vive más y la idea es que la gente viva más, obviamente, con mejor calidad de vida, con productividad y bueno, en forma mucho más saludable. Fíjate que yo en un par de ocasiones, justamente como para poner en perspectiva el avance como biotecnológico, hablo del caso de VIH. Ah, muy bueno. VIH era una enfermedad mortal. O sea, era una sentencia de muerte y hoy día es una enfermedad crónica. Hoy día es una enfermedad crónica. Bastante buena calidad de vida, entendiendo que tienes una patología. Y eso es puro biotecnología aplicada. Eso es solo innovación farmacéutica. Exacto. Entonces, y eso no ocurre de manera espontánea. Tenéis toda la infraestructura detrás. Tenéis investigación científica, inversión, escalabilidad, distribución, nuevas reformas desde el punto de vista sanitario. Que es muy relevante. Exacto. Yo creo que uno de las deudas en el fondo de Chile, dado el contexto y la evolución que ha tenido nuestra sociedad, es efectivamente incorporar los medicamentos a los planes públicos y privados de salud. O sea, los medicamentos, los tratamientos. Sí. Sin cobertura, la innovación farmacéutica no tiene ningún sentido si no llega a las personas que lo necesitan. Y yo creo que VIH
VIH y vacunas, yo creo que en Chile son icónicos de cómo efectivamente enfermedades que era una sentencia de muerte, como tú decías, enfermedades que eran de verdad una sentencia de muerte, hoy día son enfermedades crónicas, o como la vacunación ha implicado una prevención. O sea, el caso de el anticuerpo monoclonal pasincicial, o sea, es icónico cómo no hubo una sola muerte post vacunación y se ahorraron más de 77.000 hospitalizaciones de niños. O sea, cuando los sistemas colapsaban con Sincicial, el año pasado no sucedió. Fíjate que algo que acaba de pasar, que la ex ministra Aguilera, poquitos días antes de dejar el cargo, recibió el reconocimiento de la Asociación Panamericana de Salud por la erradicación de la malaria. Y tú decís, sí, es una enfermedad antigua, pero hay países de la región. Tenemos países de la región que tienen un problema de salud con la malaria. O sea, un problema de salud con malaria, con tuberculosis, con la polio. No, son enfermedades que no están erradicadas en todos los países de la región. Y en Chile, gracias a la innovación farmacéutica y la investigación biomédica, efectivamente, y la cobertura, porque no es lo mismo cuando tú tienes estos avances tecnológicos, esta innovación farmacéutica, que no llegan a toda la población. Esto tiene que ser incluido en los planes de salud público y privado y que tenga una cobertura universal, si no, no tiene sentido. Y no logramos los indicadores que efectivamente se pueden lograr. El propósito, exacto. No logramos el propósito. Oye, vámonos para el lado de este legado que mencionaste, que se vio de manera muy, muy álgida, en la pandemia. Yo me acuerdo haber visto un par de imágenes en el aeropuerto, por ejemplo, si no me equivoco, era gerente general de Pfizer, con el ministro de Salud recibiendo los primeros embarques de vacuna. Primer embarque el 24 de diciembre. ¿Viste? Y claro, más encima, 24 de diciembre. Entonces yo creo que efectivamente este legado de la CIF, como un actor que mantiene un diálogo, que tiene una actitud colaborativa, que tiene una relevancia muy protagónica, un rol muy protagónico por las soluciones sanitarias que básicamente trae de manera permanente a Chile y permite abordar los problemas de salud. Es como que esta actitud, esta declaración de somos un actor dialogante y colaborativo se vuelve más real, más palpable. Pero bueno, pasa la pandemia, está un poco más, digamos, entre comillas, volvimos a la normalidad. ¿Cuál es la agenda de trabajo hoy día de la CIF? ¿A qué apuntan? ¿Qué temáticas son las que colman la agenda de la Cámara? Bueno, el propósito sigue siendo el mismo y el norte también. El propósito es justamente que la innovación farmacéutica llegue a todas las personas que lo necesitan, si no pierde su sentido. Y nuestro norte es justamente asumir el desafío que tiene un gremio, que es articular los intereses privados en línea con los intereses públicos para poder enfrentar juntos los desafíos que tiene nuestro país en el ámbito de la salud. No solo yo, pues dentro de la CIF somos unos firmes convencidos, tenemos el firme convencimiento que el gremio vela por la sustentabilidad de la industria, y el velar por la sustentabilidad de la industria tiene una regla sine qua non, que es alinear los objetivos públicos con los privados. Si no, no lo logramos. Y esa ha sido siempre nuestra línea de trabajo. Y bueno, nosotros tenemos 3 ejes de trabajo, 3 ejes estratégicos en el fondo. Uno que es justamente ampliar las coberturas y que efectivamente lleguen los medicamentos y los nuevos tratamientos a las personas que lo necesitan. Que el Estado logre una eficiencia en el gasto en medicamentos que permita efectivamente que lleguen estos medicamentos a Chile en forma exitosa. Y por otro lado, creemos firmemente que existen condiciones habilitantes que Chile debe trabajar para que esto suceda. Y como número 3, creemos que la profundidad de este mercado no puede ser sin confianza, y la confianza se basa en la transparencia. Y cuando uno hace con convicción y con propósito las cosas, creemos que no tenemos miedo a ocultar lo que hacemos, y por eso creemos que la transparencia es clave. Nosotros hemos construido los últimos 4 años, bueno, desde que yo llegué a la CIF se empezó a construir, pero ya tenemos en funcionamiento una plataforma de transparencia donde todas las interacciones que hacen nuestros laboratorios están publicadas en una página web, en un repositorio de datos público y abierto, donde efectivamente tú puedes ver todas las interacciones que hacen nuestros laboratorios con el mundo médico, con las instituciones de salud públicas y privadas,
y con las asociaciones de pacientes. Y creemos que eso debería ser un estándar para que efectivamente la confianza de la articulación público-privada para alinear los objetivos y la confianza de las personas, de la ciudadanía en las tecnologías sanitarias sea exitosa. Oye, o sea, me cuadra 100% digo, creo que hay mucha coherencia entre la declaración de propósito y cómo se han ido articulando, en particular en estos últimos años, estas acciones que como que van dando prueba, ¿cierto?, de que esto que decimos y que pensamos y declaramos, en el fondo se va traduciendo y se va viendo de manera consistente en acciones. Ay, tengo que decirte, perdón, es que estamos súper orgullosos porque se ha generado el 4º acuerdo de riesgo compartido. Ah, qué bueno. Parece una cosa muy técnica, la gente probablemente no lo entiende, pero los acuerdos de riesgo compartido son instrumentos, es una herramienta en el fondo de compra, donde la compra de medicamentos se hace a través de la distribución del riesgo. Entonces, lo que se paga en el fondo por estos nuevos tratamientos, al distribuir el riesgo, el Estado logra tener certeza del gasto fiscal porque se paga por lo que funciona efectivamente y el laboratorio obtiene su beneficio en el fondo porque cumple la promesa que hace ese medicamento. Entonces estamos súper orgullosos y eso es especialmente importante en medicamentos de alto costo para patologías que son relevantes y que, como cáncer, como enfermedades raras. Estamos súper orgullosos porque tenemos el 4º acuerdo de riesgo compartido. Oye, es que no es y menor, ha sido una política que venimos trabajando con el Ministerio de Salud en una articulación justamente público-privada para poder generar estas condiciones habilitantes, la institucionalidad que se requería dentro del Ministerio para poder hacer control y seguimiento de estos contratos en el fondo. No era simple. Tuvimos asesoría externa europea, específica de Inglaterra, en el fondo, para poder gestionar y poder armar esta institucionalidad. Y estamos súper orgullosos que hoy día existe la institucionalidad en el Ministerio y hoy día podemos generar este tipo de cobertura de medicamentos de alto costo, de alta tecnología, innovadores, con certeza del gasto fiscal. Perdona, y ampliación de la cobertura para los pacientes que lo necesitan. Es muy interesante porque es un cambio de paradigma respecto de cómo se abordan los desafíos de salud. ¿Y esto se articuló desde la CIF o desde alguno de los...? No, desde la CIF. Ah, qué interesante. Desde la CIF venimos trabajando hay 3 años. 2 o 3 años en el fondo. Partimos haciendo un estudio, viendo el diagnóstico de si era factible legalmente poder implementar este tipo de contrato. Era factible. Y cuáles eran las herramientas que se necesitaban para poder hacer efectivo en el fondo llegar a implementar un acuerdo de riesgo compartido, un tipo de contrato de este tipo. Ahora, eso puede ser tan amplio como desde la declaración, ¿cierto?, de señores ministerios. Partimos ahí. Pero partimos con la nomenclatura. ¿Qué significaba un acuerdo de riesgo compartido? El concepto. ¿Qué aborda glosario, el concepto? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Luego, ¿cuáles son las herramientas que se necesitan? ¿Cuál es la institucionalidad que se requiere? ¿Cuáles son las capacitaciones, los requerimientos de recursos humanos y conocimiento necesarios? Y después hasta la métrica específica, o sea. Y después, claro, y tienes que hacer un control y seguimiento de estos contratos. Y tienes que tener la capacidad de hacer este control y seguimiento con ciertas características técnicas. Te lo pregunto porque esto es bien riguroso. Como que se conjuga con mi experiencia profesional. Yo te comenté que había trabajado en varios laboratorios farmacéuticos en roles comerciales y en alguna oportunidad a mí me tocó participar de estos comités para poder, digamos, como proponer a las distintas dotaciones del ministerio programas de riesgo compartido en ciertas patologías o ciertas, qué sé yo, productos específicos, pero se terminaban cayendo justamente por eso, porque no existía la institucionalidad que requiere el modelo. Claro. Entonces, pero ¿y quién está a cargo? ¿Y quién es el que tiene que seguir? Hoy día ¿Cuál el es la ministerio métrica? tiene una unidad en el fondo que funciona y está a cargo y que tiene cerca de 20 personas. Tiene una persona a cargo y se generó esa institucionalidad y con competencia, se dotó de competencia a esas personas que generaron la institucionalidad en el fondo. Si no, no funcionaba. Exacto. Y eso, bueno, ese es el rol en el fondo del gremio, poder generar las condiciones habilitantes para que
pueda efectivamente Eso es la un cambio innovación llegar a estructural. las personas. Eso, y bueno, después cada laboratorio, cada compañía asociada hará su rol comercial que le corresponde. Y obviamente los gremios Pero no nos metemos para nada. Claro. Pero sí Pero podemos generar estableció estos caminos. Exacto. Y generar institucionalidad y condiciones habilitantes para que esto pueda suceder. Ese es el rol del gremio. Esa es una posibilidad que antes no existía. Y eso requiere colaboración público-privada, nada más. Claro. Y solamente Sin eso no está. creo que lo puede plantear y madurar el rol de un gremio más que el de un actor. No, por supuesto que ningún laboratorio por sí Independiente. solo puede generar una institucionalidad dentro del mundo público. Ese es el rol que le corresponde al gremio. Justamente ese es el rol del gremio. Articular, como yo decía hace un rato, los intereses públicos con los privados. Exacto. Y hacer que esto funcione. Oye, y bueno, con este hito maravilloso digamos, de la estructura para poder llevar adelante proyectos de riesgo compartido en salud, ¿cómo se ve la agenda o cuál es tu visión, digamos, de, no sé, 10 años para adelante de siguiendo, me imagino, con el mismo propósito de la CIF, de acciones que deben llevarse a cargo o probablemente cuáles son los que vienen, no en los primeros 3 lugares de la agenda, sino los que vienen en los 7 siguientes? Bueno, yo creo que un gran anhelo es justamente que exista nuevamente estas condiciones habilitantes o la generación de institucionalidad que permita evaluar, por ejemplo, la tecnología sanitaria en su mérito y en el aporte que hacen al sistema, no solo en costo, que tengamos una evaluación económica integral, básicamente, que permita generar estos ahorros futuros, como el caso del anticuerpo, no puedo pronunciarlo porque soy pésima para los nombres de los medicamentos, pero el anticuerpo monoclonal de sincicial, en el fondo, que es primera vez que se hace una medición de impacto, da cuenta de que la evaluación integral del aporte al sistema que tiene un medicamento es independiente de su costo, o sea, es una variable más. Claro. Y lo que aporta al sistema puede generar efectivamente ahorro en el mediano o largo plazo. Bueno, en este caso fue en un año, pero efectivamente cuando tú tienes una población más sana, generas ahorros al sistema, ahorro en hospitalizaciones, ahorro en productividad, en una población con menos licencias médicas, con menos ausentismo laboral y con menos recaídas que colapsen el sistema. Claro que sí. No, ahí la métrica... Y eso requiere fortalecer la institucionalidad que hoy día es muy pequeña en ETESA, por ejemplo. Requiere dotarla de no solo las competencias necesarias, sino también la autonomía y las redes que tienen estos organismos para poder hacer en forma ágil y con criterios de valor, criterios de aporte al sistema que permitan ir incorporando cada vez más coberturas al sistema y que las nuevas tecnologías no estén solo en el mundo privado, sino que sean mayoritariamente del mundo público, porque el 85% de la población está en la salud pública. La salud pública bajo FONASA. Sí. Entonces yo creo que si tú me preguntas cuál es el sueño a 7 o a 10 años más, que ojalá sea 5 o a 4, es que efectivamente los medicamentos estén incorporados en los planes de salud, tanto públicos como privados, y que seamos capaces en estos próximos años de generar las condiciones habilitantes que permitan hacer esto, que dé certezas del gasto público, pero también aumente las coberturas. Oye, o sea, qué buen desafío. Primero no te diré que me sorprende, pero es como que me siento orgulloso, no siendo responsabilidad mía, desde luego, pero me siento orgulloso del hecho de que exista una visión de largo plazo respecto de cuáles son los desafíos que vale la pena empujar, conducir, desafiar, porque una cuestión que tenemos que ser, digamos, no solo conscientes, sino aparte entender es que me voy a echar para atrás 2 palabras. Mi manera de verlo es que la salud o los desafíos de salud, si bien es cierto, reconoce un listado de necesidades, la agenda de salud se mueve en la medida que hay espacio político y legislativo para que avance. Y presupuestario. Y presupuestario, desde luego, tienen toda la razón. Y por lo tanto, en la medida que se produzcan estos espacios, tiene que haber un trabajo ya
avanzado respecto de plantear data, de hacer diálogo, de plantear los desafíos. Yo creo que es muy importante que hoy día los gremios, y no lo digo solo por la CIF, o sea, creo que en los distintos sectores, no solo en el mundo de la salud, creo que es más crítico en el mundo de la salud porque es muy sensible, es muy ciudadano y tiene un impacto en la vida de las personas tremendo, puede hacer una diferencia enorme. Creo que los gremios deben llegar con soluciones, no con problemas. Creo que estamos desbordados de diagnósticos, claro, que probablemente todas las autoridades también lo tienen clarísimo, pero las soluciones requieren tiempo y maduración. Entonces, llegar con soluciones que hayan tenido ese hilo conductor de maduración, que sean factibles, tampoco es llegar a hacer un copy-paste de algo que funcionó ni siquiera a nivel regional, porque no hablemos de Europa o Estados Unidos. No se puede hacer un copy-paste. Hay que recabar la evidencia empírica internacional exitosa, obviamente, que uno saca mucho dato de ahí y es muy relevante tener ese análisis comparado, pero las soluciones requieren una adaptación nacional, local, a nuestra realidad. Nuestra realidad es distinta al país de al lado. Y eso creo que el rol hoy día del mundo público, y creo que la sociedad espera del mundo privado también, que esté a la altura de los desafíos y llegue con soluciones, no con diagnóstico de problemas. Y creo que eso es clave. Oye, un elemento súper importante, aun cuando tenemos, digamos... Me faltó una cosa. Adelante, por favor. Perdón que interrumpa. No. Pero tú me preguntaste cuál era mi sueño y mi desafío a 10 años. Y esto sí que para mí es un desafío, no, más que un desafío, es un sueño. A mí me gustaría que Chile fuera un hub de investigación clínica. Por todas las externalidades positivas que genera la investigación clínica, no solo en términos de inversión extranjera directa, en el fondo, todas las externalidades positivas que genera en términos de encadenamiento productivo realmente hacen, y la generación de data local para toma de decisiones públicas es tremenda, el impacto que tienen en el desarrollo de tecnología es tremendo. Y a mí me encantaría, o sea, mi sueño en el fondo es que Chile fuera un hub de investigación clínica, y cuando uno mira los países que han dado el salto en desarrollo en el sector biomédico, y hay casos patentes como España, Israel, Irlanda, España, que es muy cercano a nosotros, una realidad más similar en el fondo, más cercana, han partido por ser hub de investigación clínica para luego tener inversión de extranjera directa en el fondo de alta tecnología, en plantas de alta tecnología, etcétera, transferencia tecnológica real, de alto impacto, y eso impacta el desarrollo y la economía de los países. Cuando uno mira las principales inversiones en el fondo que se hacen en estos países, a lo netamente sanitario. Trasciende a lo sanitario. Eso es efectivamente cambiar la matriz productiva del país y generar un impacto en el desarrollo del país absolutamente distinto. Diversificar la matriz productiva de Chile es un must, es hoy día una necesidad. Sí. Oye, bueno, algo mencionaste tú con el hecho de, o sea, de las externalidades positivas, de las muchas externalidades positivas que tiene una decisión política y presupuestaria como que Chile se posicione y se desarrolle como un hub, es también la transferencia tecnológica o la transferencia, digamos, de experiencia clínica. Generamos data, ¿qué hacemos? ¿Cómo educamos con esa data? En particular a profesionales de salud. ¿Es algo que ustedes también se plantean? Cuando uno ve los datos, y nosotros tenemos algunos estudios y hay experiencia, hay evidencia en el fondo, cuando un hospital, cuando un centro de salud tiene un ensayo clínico, la metodología de cuidado de esos pacientes eleva tanto el estándar que trasciende a solo los pacientes de ensayo clínico y se traslapa a todo el centro de salud. Entonces, ahí también tú tienes una educación por osmosis en el fondo, porque elevan los estándares de cuidado y se van copiando en el fondo. Entonces, súper interesante eso. Por eso que digo, cuando tú me dices un sueño a 10 años, yo sueño que Chile sea un hub para Latinoamérica de investigación clínica. Qué interesante. Fíjate que otro aspecto muy relacionado con eso es varias de las conversaciones que tenemos acá en el podcast también son emprendimientos que tienen su aplicación principalmente en salud o nacen de una experiencia personal a veces y que se transforman, digamos, en un emprendimiento en salud.
Y es que hay también, esta es mi percepción personal, pero hay como una oleada también de emprendimiento en salud con mayor o menor nivel de tecnicismo, de tecnología aplicada, pero hay sí mayor frecuencia, mayor volumen de emprendimientos en salud. Entonces creo que también como que hay tierra fértil para que se pueda plantear seriamente el desafío. O sea, absolutamente. Yo te decía hace un rato, el encadenamiento productivo que genera la investigación clínica respecto a las startups que son necesarias para la cadena, en el fondo, de funcionamiento, es tremendo. O sea, desde los análisis de datos, la logística, las cadenas de frío, o sea, genera un montón de cosas que son solo virtuoso, que generan cambios tecnológicos relevantes en el país. Oye, Mariela, uno de los temas, dado que estamos además recién celebrado el 8 de marzo, pero en el mes de la mujer, el mundo de salud tiene altísima, en comparación con otros sectores de la economía, presencia femenina. No solo presencia femenina, sino además es mano de obra calificada. Hay una participación muchísimo más tecnificada en la salud como sector de la economía. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo también lo plantean como uno de los, no sé si capitales, desafíos? Bueno, aquí hay dos realidades, porque efectivamente el sector salud tiene una dotación de mujeres muy relevante y por sobre muchos otros sectores. Sin embargo, la brecha que tenemos, el liderazgo, sigue siendo medianamente similar a otros sectores de la economía. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos hecho ya en alianza, en colaboración nuevamente con Mujeres Empresarias, es el Premio Innovadoras en Salud, donde destacamos a investigadoras, ejecutivas, abogadas, químicos farmacéuticos y emprendedoras del mundo de la salud que tienen un trabajo silencioso, pero impactan a miles de personas y no han saltado a los liderazgos que están a la altura del trabajo que realizan. Y estamos súper orgullosos de ya de tener 2 versiones del premio Innovadora. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas versiones llevan? Este año toca la 3ª versión. Estamos súper orgullosas porque efectivamente hay casos icónicos de mujeres investigadoras que llevaban por años investigaciones que les había costado mucho ser relevantes y tenemos casos icónicos como la investigadora, como Apolinaria García, que tenía una investigación por la Helicobacter pylori y bueno, después de salir premiada como destacada innovadora del Premio Innovadora en Salud, le dieron el premio al mayor patentamiento, a mujer destacada, dentro de las 100 mujeres líderes. Sí, pues, ha logrado realmente desplegar su emprendimiento y su innovación, su investigación, su destacada investigación a nivel no solo nacional, sino también regional. Entonces, un tremendo orgullo poder visibilizar esos liderazgos. Y respecto de la CIF es una ventanita al futuro, porque nuestro directorio es mayoritariamente mujeres. Exacto. Y efectivamente, dentro de la CIF tenemos un 58% de mujeres en alto cargo, cosa que no es la realidad de toda la industria. Pero dentro de los laboratorios de innovación, efectivamente es una ventanita al futuro, donde está este liderazgo de altos ejecutivos, en el fondo mucho mayor al promedio. Pero creemos que bueno, de hecho, su vicepresidenta ejecutiva. De hecho, bueno, yo soy la primera vicepresidenta ejecutiva mujer. ¿Viste? Partamos por ahí, y no hace tanto tiempo en el fondo. Pero efectivamente, creo que visibilizar los liderazgos femeninos es parte de nuestro rol como gremio también, poder generar role model para las futuras mujeres que quieran hacer una carrera en investigación biomédica, en liderazgos ejecutivos, en liderazgo regulatorio. Hay una amplitud aquí de áreas donde desarrollarse que se requieren liderazgos femeninos, que son liderazgos distintos, especialmente en el mundo de la salud. Requiere estos liderazgos más colaborativos, con una sensibilidad especial por el propósito y el impacto en las personas. Creemos que visibilizar esos liderazgos y empujar a que existan muchos más es parte de nuestro rol. Fíjate que es un tema bien interesante porque yo pongo como ejemplo en otro ámbito de la noticia, cuando el profesor José Massa empezó a estar como mucho más presente a través de su reconocimiento y de pronto se empezó a hablar mucho más de astronomía. Creo que también
es una ventana que puede replicarse desde el desarrollo de mujeres en la ciencia. Absolutamente. Donde sea bien visto, sea digamos, un área de desarrollo profesional que efectivamente sea llamativo, tenga espacio, tenga... Generar visibilización, Exacto. modelos de rol, ejemplos concretos, efectivamente es una de las grandes herramientas para que tengamos más mujeres en la ciencia, que son absolutamente necesarias. Yo siempre digo, los talentos distribuyen normal, curva normal. Exacto, exacto. Estamos utilizando menos de la mitad de los talentos disponibles que hoy día nuestro país requiere poner al servicio de la comunidad, de la sociedad y del desarrollo científico. Tenemos que incorporar más mujeres. Sí, sin duda, sin duda. Oye, Mariela, en honor al tiempo y podríamos hablar toda la tarde. Aquí este tema da para largo, hasta mañana. No, este tema va para largo. Pero yo siempre algo que destaco al final de estas conversaciones, que además de agradecerte por el tiempo, la flexibilidad y la disposición para venir a conversar con nosotros y compartir tu experiencia y además la postura de la Cámara como un actor relevante en el mundo de la salud, es que este es un espacio abierto. Nosotros nos sentimos orgullosos de poder construir día a día un espacio de difusión, de discusión y de información desde los múltiples ángulos que tiene la salud, que es un sistema complicado. Pero este es un espacio abierto. De nuevo te agradezco la disposición, la participación de ustedes como Cámara en nuestro espacio. Si tuviese que entregar así como un mensaje de cierre, como algún llamado, algún servicio de utilidad pública, ¿qué temas te gustaría así como resaltar? Yo creo que hoy día el desafío es enorme. Estar a la altura de los desafíos requiere colaboración, requiere aporte desde el mundo privado, pero articulado, no atomizado. Y en ese sentido, creo que lo que ya un poco habíamos conversado, la CIF está totalmente disponible para aportar con soluciones concretas, que uno puede discutir las diversas herramientas, pero el objetivo siempre es estar a la altura de los desafíos y que efectivamente la salud de Chile sea un aporte para el desarrollo, los indicadores de la salud mejoren, pero también mejore el desarrollo para todos los chilenos. Súper. Oye, muchas gracias de nuevo por el tiempo. Muchas gracias a ti por esta invitación y creo firmemente que el diálogo, el mirarse a los ojos, el conversar los temas también acerca, también une y eso es lo que hoy día necesitamos, colaborar para estar a la altura de los desafíos que requiere Chile. Muchas gracias.